San Antonio de Padua. Se le conoce a nivel mundial como el taumaturgo, es decir, el que obra milagros. Fernando, como era su nombre de bautismo, de niño era muy obediente. Un día su papá le encargó el campo para que no se lo comieran los pájaros. Él obedeció, pero quería ir a rezar a la iglesia, entonces llamó a los pájaros y los encerró en una habitación. Cuando llegó su papá, se enojó al ver que no estaba cuidando el campo, pero él enseñó a los pájaros encerrados y luego los soltó. A los 15 años quiso ser sacerdote, pero su familia no aceptó su vocación, así que renunció a su herencia para que no se lo impidieran. En el seminario hacía oración, servía a los hermanos, sobre todo lavando platos, estudiaba mucho y en poco tiempo ya tenía gran conocimiento de las escrituras. Mientras era joven era atacado por las pasiones de la carne, pero nunca se dejó vencer, y con la ayuda de Dios las dominó. Se fortalecía visitando al Santísimo Sacramento. Además, desde niño se había consagrado a la Santísima Virgen y le encomendaba su pureza. Cuando ya era sacerdote, vio los cuerpos muertos de 5 franciscanos martirizados en Marruecos, a donde habían ido a evangelizar. Decidió seguir su ejemplo, además de que le atrajo la vida fraterna, evangélica y en pobreza. Ingresó con los franciscanos con el nombre de Antonio. Fue a Marruecos para intentar sufrir el mismo martirio, pero se contagió de malaria y además una tempestad lo llevó a desembarcar a Italia. Asistió al capítulo franciscano de las Esteras, donde conoció a San Francisco de Asís, quien lo llamó mi obispo, porque vio algo especial en él. En una reunión de franciscanos y dominicos, le pidieron a Antonio que dijera unas palabras. Él obedeció y todos quedaron tan impresionados de su elocuencia y sabiduría que rápido se corrió la voz por toda la orden. Su superior lo nombró predicador y lo envió a predicar a los pueblos. San Antonio se hizo famoso de la noche a la mañana, logrando impresionantes conversiones. Por ejemplo, algunos que se habían enriquecido de manera ilícita regresaban el dinero y los títulos. San Antonio luchó para que se dejara de practicar la usura y que se liberara de la cárcel a los pobres que no tenían dinero para pagar. Fue el primer fraile en enseñar teología a los hermanos franciscanos, recibiendo el permiso del mismo San Francisco. Fundó una escuela de franciscanos, promovió las misiones y fundó muchos conventos. Gente de toda la ciudad asistía a sus sermones diarios. A pesar de estar enfermo, predicaba los 40 días de Cuaresma. La gente quería tocarlo y le arrancaban pedazos de su hábito, así que necesitaba un grupo de hombres para protegerlo. San Francisco escribió una carta a San Antonio que decía: a Fray Antonio, mi obispo, Fray Francisco te saluda en Cristo. Me place que interpretes a los demás frailes la sagrada teología, siempre que este estudio no apague en ellos el espíritu de la santa oración y devoción, según los principios de la regla. Adiós. Tenía todas las cualidades de predicador: ciencia, elocuencia, persuasión, amor por las almas, voz clara y fuerte, memoria fotográfica, profecía y extraordinario don de milagros. A pesar de su corta estatura y tener el cuerpo un poco inclinado, tenía una personalidad magnética, irradiaba santidad. San Antonio era perseguido por el demonio y lo molestaba cuando predicaba. Un día estaba predicando en las calles de Francia y de repente se nubló y parecía que iba a caer una tormenta. Todos empezaron a ir, pero San Antonio les dijo que no caería ninguna gota, y así fue. Llovió fuerte, pero el agua no tocó a la gente, y todos sorprendidos alabaron a Dios. Un día San Antonio se cruzó con un famoso pecador. Al verlo, San Antonio le hizo una reverencia de respeto, y así lo hizo las veces que se lo encontraba por la calle. El hombre se molestó porque pensó que se estaba burlando de él, pero San Antonio le dijo: glorioso mártir de Dios, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El hombre se rió, pero años después el hombre se convirtió, predicó y fue martirizado, cumpliéndose la profecía de San Antonio. Una ocasión, un grupo de personas impedían al pueblo escuchar a San Antonio. Entonces él se fue a la orilla del mar y empezó a gritarle a los peces que escucharan la palabra de Dios, porque los pecadores no la querían escuchar. Los peces empezaron a acercarse a él, sacando sus cabezas del agua para escucharlo. Los pescadores se sorprendieron y corrieron a la ciudad a contar lo que habían visto. Entonces todos se arrodillaron ante Dios y escucharon a San Antonio. Un día un hombre fue a confesarse con San Antonio, pero no pudo decir palabra, y lloraba sin parar. Entonces San Antonio le dijo que mejor escribiera sus pecados. San Antonio leyó los pecados del hombre en voz alta, y cuando le devolvió la hoja estaba perfectamente limpia. Los pecados desaparecieron de la hoja y también del alma del hombre. Un día San Antonio estaba rezando solo en la habitación. El dueño lo espió por la ventana y vio en sus brazos a un hermoso niño que San Antonio estaba besando y abrazando. El hombre se sorprendió por la belleza del niño, pero también se preguntaba de dónde habría salido. El mismo niño Jesús le reveló a San Antonio que lo estaban espiando. Así que San Antonio le prohibió al hombre contar lo que había visto. Así Jesús le demostraba su amor a San Antonio, por ser bueno y fiel. Un caballero acusó a su esposa de adulterio, injustamente. En el bautismo, San Antonio impuso el nombre de Jesús al niño. Le preguntó quién era su papá, y el bebé, de días de nacido, señaló con el dedo a su papá y dijo: ese es mi padre. Todos se sorprendieron y el hombre retiró las acusaciones contra su esposa, y vivió feliz con ella.
Un día, unos hombres fingieron querer hablar del catecismo con San Antonio, pero en realidad querían matarlo y le sirvieron comida envenenada. San Antonio, inspirado por Dios, se dio cuenta y les preguntó que por qué habían hecho eso. Ellos le dijeron que para ver si era verdad lo que Jesús le dijo a sus apóstoles: beberán del veneno y no les hará mal. San Antonio hizo oración, trazó la señal de la cruz en la comida y se la comió con tranquilidad. No le pasó nada. Los hombres pidieron perdón y se convirtieron. Un joven mató a un hombre y lo enterró en el jardín de la familia de San Antonio. Cuando encontraron el cuerpo, culparon al papá de San Antonio. Entonces San Antonio viajó y fue a la corte. Pidió que le trajeran el cadáver y le preguntó: ¿fue mi padre el que te mató? El cuerpo muerto respondió: no, no fue tu padre, y cayó muerto de nuevo. Entonces el juez declaró inocente a su papá. San Antonio recibió el título de guardián de Limosino por sus conocimientos y evangelización. Fue declarado doctor de la Iglesia. Cuando San Antonio empeoró de salud, supo que iba a morir, así que pidió que lo llevaran a Padua, pero ya no llegó vivo. En un convento de clarisas pobres recibió los últimos sacramentos, cantó a la Santísima Virgen y dijo sonriendo: veo venir a nuestro Señor, y murió. Era el 13 de junio de 1231. La gente gritaba que había muerto un santo. Tenía solo 35 años de edad. San Antonio fue canonizado antes de un año de su muerte, así que es la segunda canonización más rápida de la historia. Es patrono de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos, papeleros y de los niños franciscanos. Se le invoca por objetos perdidos y para pedir un buen esposo o esposa. Su intercesión es extraordinaria. Sus restos están en la Basílica de Padua. Su lengua permanece incorrupta. San Antonio de Padua ruega por nosotros. Paz y bien.